Reyes de Reyes, Señor de Señores, todo lo que hemos visto, se acerca al ser humano, se acerca a nosotros en su soberanía, pero se toma el trabajo, digamos, entre comillas, de advertir distintas circunstancias que pueden llegar a pasar en la vida de cada uno para que estemos atentos y no nos tomen de sorpresa. Pero, a diferencia de los, ¿cómo se llama esta gente que da el tiempo? Posible caída de granizo, vio como dicen los meteorólogos, porque varía tanto que no aciertan nada, ¿no? A veces, últimamente le están acertando, pero muchas veces se va. Puede no ser así, pero en el caso del Señor no, cuando Él dice es, cuando Él dice es. Y vamos a ver en esta noche, a partir de un personaje que nos habla la Biblia de Noé, que no hay un paso muy estrecho entre la incredulidad y la fe, entre creer y no creer, entre aceptar y no aceptar. Ahí en Hebreos 11:7, yo se lo leo, que habla de lo de la fe, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé, héroe de la fe, cuando fue advertido por Dios, reaccionó de esta forma, ¿no? Reaccionó de esta forma. Con temor obedeció a Dios en lo que él le dijo. Ahora, pensemos nosotros, cuando percibimos alguna advertencia de cualquier tipo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo obramos? ¿Reaccionamos favorablemente con docilidad a cuando Dios nos advierte sobre algunas cosas de nuestra vida, de nuestro trato, de nuestro diario vivir? ¿O nace en nosotros una reacción contraria? No, ¿cómo va a decir esto a mí? ¿No? ¿O nace una reacción contraria? Desde los primeros hombres, como vemos acá, estamos hablando de Noé, Dios ha estado advirtiendo al ser humano sobre distintas circunstancias. Pero algunos respondieron como Noé, pero para otros son un estorbo y no una ayuda. Para otras personas son un estorbo las advertencias y no una ayuda. Dios vio cómo estaban los hombres, en el ser humano en ese tiempo, ahí en Génesis capítulo 6, que vamos a leer. Entonces decidió: esto no va más. Sabemos más o menos la historia, cómo es. Esto no va más. Se cansó. Entonces decidió destruir todo, porque no podía ser así como venía yendo. Y le participó a Noé, le dijo a Noé que lo que iba a pasar. Le advirtió. Dice: mira, va a pasar esto, yo quiero que vos hagas esto. ¿Quién tomó la decisión de Noé? Él fue apretado por Dios para que tome esa decisión. Él fue advertido y decidió hacerle caso. Él fue advertido y decidió hacerle caso. Ahora, podemos pensar, como muchos a lo mejor piensan, bueno, pero Dios podría haber tenido un poco de paciencia, un poco más de paciencia, utilizar su poder y todo lo demás para evitar que tanta gente muriera, que tanta gente fuera destruida, que una civilización entera desapareciera. Podría haber tenido un poco más de paciencia, siendo Dios. Bueno, a ver cómo es. Primera Pedro, el primer libro de Pedro, en el capítulo 3, y nomás a la vuelta de Hebreo Santiago. Primera Pedro, capítulo 3, el versículo 20. Esto lo escribe Pedro, ¿no?
años, miles de años después lo que pasó. ¿Encontraron? 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, una vez mientras esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, Pedro confirma que Dios utilizó paciencia, y mucha paciencia, con el hombre, esperando, él seleccionaba, con esto y con lo otro. No vamos a entrar cuando Dios habla al pueblo de Israel, que le mandó un profeta y le mandó otro, y después lo castiga con las invasiones de los egipcios, de los babilonios, de los persanos. Eso hay que volver. Vayamos ahora cuando Dios trata personalmente, ¿no? Entonces, la paciencia de Dios se manifestó y se lo dijo. Pero en este momento, ya agotada la paciencia y todas las circunstancias, Dios advierte la decisión que había tomado. Voy a destruir a esto. Vos tenés que hacer esto. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Conocido pasaje. Vamos a tratar de sacar 2 o 3 enseñanzas para nosotros que nos afirmen en nuestra fe y nos haga a lo mejor tener elementos para poder compartir con otras personas este hecho. Génesis 6, del 5 al 14. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Acordémonos que Dios no se arrepiente, que acá está la palabra arrepintió, pero no es en el sentido que conocemos nosotros. Es en el sentido de que le dolió en su corazón que el hombre no respondió a las expectativas que él había puesto en el ser humano. Ese es el sentido de la palabra acá arrepentir. 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Cualquier parecido con este tiempo es pura casualidad. Es pura casualidad. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hasta acá, y luego el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta acá el relato del trozo bíblico. Entonces, con reverencia, en obediencia a Dios, en este mes de la Biblia, como siempre, como hacemos énfasis de obedecer, ahora yo pensaba, ¿no? Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y la leemos. ¿Se imaginan lo que era? No es escuchar a Dios que le hablaba, ¿no? Es decir, Dios le estaba hablando y él lo escuchaba. Si le hablaba en voz alta o baja, o le hablaba en su corazón, o cómo se transmitía, no sé. Pero él, la palabra de Dios, ahí hablada, y él obedeció. Es decir, que en este mes de la Biblia hablamos de Noé, que Dios hablaba, pero era la palabra de Dios. Ahora escrita. Antes Dios transmitía su palabra. A veces hablaba él mismo, a veces a través de los profetas, de los otros, pero hablaba. Una vez como que hablaba a través de un animal, ¿no? Cuando le habló, quiso hacerlo así y lo hizo así. Lo hizo así, pero es otro tema. Entonces, cuando
cuando Noé toma esta actitud, que yo al pie de la letra todo lo que Dios le dijo, de que lo iba a hacer, no entró a discutir, le preguntó, pero Señor, mira esto, no, él, ¡pum!, bajó su rostro, digamos, en la actitud de reverencia y creyó a la palabra de Dios. Podría, a primera vista, decir, bueno, no tiene sentido lo que Dios quiere hacer, podría ser un razonamiento, ¿no? Pero él aceptó en todos sus detalles. Noé tenía su familia, como nosotros, y estaba ocupado en sus quehaceres. ¿Y Dios qué le dice? Hacete el arca de esta forma, por ahí están los detalles del arca, qué sé yo, y Noé, ¿qué tuvo que hacer? Dejó todo lo que estaba haciendo, tuvo que dejar todo lo que estaba haciendo, porque tenía que dedicarse a lo que Dios le había dicho. Y hermanos, la palabra de Dios no da alternativas. O hacemos lo que Dios quiere, o hacemos lo que nosotros queremos. ¿Se entiende? O hacemos lo que Dios quiere, aún haciendo lo que nosotros hacemos habitualmente, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, sea en el nombre del Señor, perfecto. Pero estamos haciendo la voluntad de Él. O le desobedecemos y hacemos lo que queremos nosotros. No hay términos medios. En este caso, Él no nos dejaba alternativa. Entonces, Él siguió siguiendo las órdenes de Dios, dejó, y su vida se concentró en obedecer y esperar lo que Dios le había dicho. Empezó a construir el arca. Su vida se concentró en obedecer a Dios, porque Dios le había hablado. A nosotros Dios nos habló, no sé, usted sabrá cuánto tiempo hace, nos entregamos a Él, lo aceptamos como Salvador, lo aceptamos como el Señor, pero siempre hay eso sub y baja en nuestra vida que a veces nos hace acercarnos o alejarnos o cuestionar. El asunto está en que acá Noé acepta pergateamente, pero también acá estamos hablando de Noé, pero también viene a cada hombre en el cual yo oigo, y es lo que pasa cuando nosotros hablamos o nos hablan, o Dios nos habla o nosotros hablamos a otro. Oír y obedecer, y la otra opción es oír y rechazar. ¿Se entiende eso? Oigo y obedezco, oigo y rechazo. No hay otra forma, no hay términos medios. Cuando una persona no creyente escucha la palabra de Dios y sigue en su vida, normalmente, sin aceptarla, la está rechazando. No es que si no, yo comparto lo que vos decís, yo comparto, pero no aceptó lo principal. Y cuando el creyente escucha la voz de Dios y no hace lo que Dios le está pidiendo, le está rechazando. Entonces, podemos vivir como si eso no tuviera importancia o como si fuera lo más importante del mundo. Si no le damos importancia, ya nosotros somos responsables de nuestra actitud. Noé se salvó por atender la advertencia de Dios. El asunto está en nosotros qué advertencia le damos a lo que Dios nos dice. La advertencia de Dios viene a nosotros, a Noé le habló directamente. Hoy, actualmente, podemos decir que nos viene de distintas maneras. Cada uno sabrá cómo Dios le habla y después puede cotejarlo con la palabra de Dios. Porque para no caer en tantas veces que escuchamos, y Dios me dijo, y sabemos que lo que Dios le dijo no concuerda con lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros lo verificamos. Pero bueno, Dios tiene distintas formas de hablarlo. Usted y yo, ¿tenemos conciencia? Tenemos conciencia. Una de las formas que Dios utiliza es la conciencia que Él puso en nuestra vida. Es invisible, no se ve, pero existe, ¿no? Yo creo que alguna vez nos vamos a dar cuenta, así como el corazón tiene una neurona, vamos a ver por alguna cosa Ustedes saben que con este asunto de que la muerte es la separación del alma del cuerpo, hay por ahí rondando una teoría que en determinado momento se hizo una prueba en los sanatorios hospitalarios, alguien que estaba por morir, y no le puedo decir si es real o no, si sucedió exactamente como se dice o no, pero por lo menos estaba el escrito que se pesó a la persona antes de morir. Cuando muere, la pesan, o estaba arriba de la balanza, y hubo una disminución
confusión en el peso, como que algo de ella se había separado. 40 gramos. Ah, por la ley que también yo creo. Sí. Es decir, después le preguntaremos al Señor si el alma pesa 40, 100, 180, no sabemos. Pero bueno, son datos que para mayor conocimiento de uno, después si es real o no, no sabemos. Pero es el caso. En el caso de la conciencia existe, y yo me doy cuenta, o no me doy cuenta que necesito a Dios. Una forma de Dios de hablar. Por último está la palabra directa de Dios a nuestra vida, ¿no? Directamente a través de la palabra de Dios. Puede ser un buen consejo de alguien o la reacción de uno malo. ¿Se entiende eso? Si alguien reacciona en una forma distinta a lo que yo esperaba, me está advirtiendo algo. Yo les conté a ustedes que una vez un tipo de estación adelante mío, yo le hago en el vidrio polarizado, el tipo baja el vidrio y me dice de todo, en el auto. Estaba estacionado atrás de él. Me bajo para decirle, espera que me voy o estacionar mejor, no queda delante de un garage, y le hago así en el vidrio polarizado. Baja el vidrio polarizado y me dijo de todo. Se ve que un hombre que le había pasado alguna experiencia y no sabía que le estaba golpeando para bajar, después de saber la advertencia, no le golpeó mal el vidrio a nadie. No le golpeó mal el vidrio a nadie. Estaciona donde se quede, si lo lleva a la grúa, que se lo. Y si no, de adelante, que no tiene polarizado, la enseña, que se yo. Tomarlo o dejarlo. Yo lo tomo así, ¿no? Es decir, cosas comunes, simples, que pueden llegar al mismo. Dios nos puede advertir. Estuvimos 45 minutos, 40 minutos cantando, leyendo textos bíblicos, que esto y lo otro. Nos puede advertir a través de eso. Nos puede advertir a través del mensaje. Nos puede de distintas formas, ¿no? Trágico, realmente es trágico cuando vemos que el ser humano es negligente a esta amorosa advertencia de Dios, porque si bien le estaba diciendo a Noé algo que iba a ser una destrucción, se lo estaba diciendo con amor, dolido, pues se le dolió a Dios el tener que hacer eso, pero bueno, Dios, es santo, es justo, en contra del concepto que se piensa como un Dios bueno no puede mandar a la gente al infierno, porque circula eso. No, Dios es bueno, no va a hacer eso. Dios es bueno, pero es justo. Entonces, en este caso, Dios puede hablarlo de distintas formas. En segundo lugar, en primer lugar, Noé creyó a la palabra de Dios. En segundo lugar, no le hizo caso a la burla de los demás. ¿Se acuerda que en plena construcción del arca él estaba haciendo? Y bueno, la burla de la gente del pueblo era permanente a lo que él estaba haciendo en un lugar cerco, estar construyendo semejante. Algunos se acuerdan de las dimensiones de como 3 manzanas, puede ser como 3 cuadras tenía el arca, puede ser. 120 metros, una cuadra y pico, ¿no? Construida sobre la arena, sobre la tierra, en un lugar donde no podía ponerse en ningún lado, era una tontera. Realmente estaba haciendo una tontera si empleamos la lógica. Sin embargo, Noé se podría haber sentido desanimado ante todo eso, sin embargo, siguió obedeciendo a la palabra de Dios. Porque él estaba observando a obedecer a Dios en lo que le había dicho. Posiblemente trataron de luego un montón de cosas más, pero eso al margen. Vos creés lo que quieras, yo creo esto porque Dios me lo mandó. Y es embromado, no es fácil. No es fácil mantenerse en las creencias cuando somos cuestionados. Cuesta, a veces podemos dudar. Pero así le pasaba a él y él se mantuvo en todo eso, se mantuvo firme. ¿Qué sucede hoy con nosotros los creyentes? También somos objeto muchas veces de burlas, de mirarnos de una forma distinta, de que nos sobren, como decimos los criollos, pero bueno, yo creo que el problema más grande lo deben tener los jóvenes cuando tratan de mantener un testimonio sano delante de nosotros, ¿no?
si no quiero contaminarme de los otros, no quiero que los otros me salpiquen a mí, yo voy a tratar de mantenerme firme, y no debe ser fácil, en la facultad, en la escuela, en el barrio, con los amigos, que esto, que lo otro, ¿no? Hay que superar, eso se puede, pero bueno, ahí está. Noé nos da el ejemplo. Y Pablo lo dice de otra forma, como era el apóstol, la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde, claro, vos estás loco, pero a lo que se salva es poder de Dios, a lo que se salva es poder de Dios. En tercer y último lugar, Noé al final fue reconocido por Dios. Fue reconocido por Dios como un hombre de fe, de probada y sincera de fe, demostrada en su obediencia. Y fíjense, y a nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. Esta fe de Noé, que le permitió estar ahí en Hebreos 11, ¿no? Fue un juicio para otro. ¿Por qué? Porque su fe puso en evidencia la incredulidad de los demás como una lámpara en la oscuridad. Es decir, quedaron al descubierto todos los otros por la fe de él que los llevó a construir el arca porque Dios lo había dado. Los otros quedaron en evidencia que no obedecían a Dios. Puso en evidencia la incredulidad de los otros. Su vida de hombre de Dios puso al descubierto la vida pecaminosa de los demás. Puso al descubierto la vida pecaminosa de los demás. Su obediencia a Dios descubrió la desobediencia de los otros. ¿Lo entendemos eso, no es cierto? Entonces, mi testimonio de vida se podrá asemejar al de Noé. Se podrá asemejar al de Noé. Hoy día es bastante difícil. Pero sin embargo la Biblia dice que puede ser. Entonces, toda esa actitud de él hace que Dios lo pueda bendecir, lo pueda salvar en medio del desastre que se iba a cometer. Su luz entra y alumbra la suciedad, el pecado en los corazones de sus conciudadanos y les remuerde la conciencia, pero les descubre la bajeza de sus intenciones, de sus pensamientos bajos, de todo, porque era una persona sana, una persona justa, una persona recta, una persona obediente a Dios. Y eso se notaba, alumbraba en medio del pueblo que estaba en tinieblas. Y fue llamado recto, fue llamado justo por Dios. ¿Por qué? Cuando todos alrededor, y ahí viene en este tiempo el poder sostenernos como creyentes, cuando todos alrededor quebrantaban los mandamientos de Dios en forma permanente, Él los guardó, Él los obedeció. Cuando todos los quebrantaban, Él lo obedeció. Cuando otros rechazaban la advertencia de Dios, Noé se guió por la advertencia de lo que Dios le había hablado. Cuando todos se burlaban de Dios, Noé le reverenció. Y en este tiempo, hermanos, cuando queremos ser verdaderos cristianos, dar un verdadero testimonio, pueden llegar a pasarnos determinadas cosas. Dios quiera que esta advertencia de Dios que llega a nuestra vida, podamos nosotros pensar en la actitud de Noé. Cada uno vive una experiencia distinta con Dios. Dios nos trata a cada uno en forma particular. Él no nos mete en un paquete y nos da número a cada uno, o los pares por un lado, o los pares por el otro, sino que nos abierta y nos trata a cada uno de acuerdo a nuestra ansiedad, en nuestra relación con Él. Ojalá que podamos, en nuestra vida de cristianos, pensar en esta actitud de Noé. Dios le habló y él obedeció, a pesar de todo lo que le estaba rodeando, haciendo de su fe realmente un baluarte que lo llevó a ser bendecido por Dios, no obstante las circunstancias por las que estaba atravesando. Dios nos bendiga para que podamos darnos cuenta de que cuando Él nos advierte algo, por algo lo dice. Que Él nos bendiga a cada uno en las decisiones que tomamos a diario, permanentemente, para que podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que Él tiene estipulado para nuestra vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este tiempo en tu casa. Gracias porque nos permitiste alabarte, adorarte, Señor,
porque nos permitiste estar delante de tu presencia. Y Señor, gracias por tu palabra, porque cada vez que acudimos a ella o estamos alrededor de ella, nos enseña algo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios paciente, y que nos advierte, Señor, sobre cómo debemos llevar nuestra vida adelante, en nuestra relación contigo, en nuestra relación con los demás, en las decisiones a tomar. Gracias, Señor, porque podemos tenerte como consejero, como guía, no solamente como Señor y Salvador, pero por sobre todo gracias, Padre, por tu muerte en la cruz, que nos permitiste una relación, Señor, con nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. En el nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias y te pedimos que afiances en nuestra vida el sentido de ser advertidos por ti amorosamente para no cometer aquellos errores, y perdón por aquellos que cometemos, Señor, por desobediencia. Te pedimos perdón para que tú en tu gran amor nos perdones y nos sigas sosteniendo para seguir este camino hasta que estemos en tu presencia. Por amor de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga.